Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia. Antes, si os parece, antes de entrar en contenido en materia de producto, hago una pequeña introducción de cuáles son los retos que esta ley esboza en cuanto al control horario. Es esta presentación que estáis viendo en pantalla. Si queréis al finalizar, pues mis compañeros Salvia os la pueden hacer llegar. Y básicamente pondré énfasis en los principales puntos que, digamos, que escribe, que se detallan, y luego vamos ya a la solución de esa GHR para ver cómo os puede dar solución y os la presento para luego, pues si estáis realmente interesados y os gusta, y entiendo que sí, pues oye, pues pedís una segunda demo más personalizada con vuestros requerimientos y vamos avanzando con el tema, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, voy a comentar los principales puntos. La normativa, aunque esté desde el 2019, en el verano pasado había un anteproyecto de ley que iba con las 37,5 horas que se paró, pero la parte separada del control horario sigue su curso y ya está publicado, en el otoño pasado se publicó en los ministerios de trabajo. Creo que da una serie de, digamos, de preámbulos para que los organismos oficiales, para que los agentes sociales, como se hace con cualquier ley, pues pongan sus comentarios, sus dudas, y se está acabando de perfilar estos accesos, pero digamos los puntos principales sobre la ley del 19, que es la que estará vigente en breve, son estos que vamos a ver aquí ahora, ¿vale? Entonces hay una obligación de disponer de un registro de jornada, determina cuál es el contenido mínimo de este registro de jornada, establece unas reglas claras en cuanto a cómo se hace el registro de la jornada, habla de los requisitos técnicos que deben cumplir las soluciones que la empresa ponga a disposición para el registro de la jornada, y también pone pues énfasis en los derechos de acceso, consulta y el protocolo de organización de las empresas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay una serie de puntos, pero los principales son los 5 o 6 primeros, y que sepáis que básicamente afecta a todas las empresas, debe reflejar la realidad de forma imparcial, perceptible, indiscutible. O sea, el sistema debe mostrar realmente lo que se está fichando, sin dudas. Los asientos, los registros de fichaje, que son los asientos que llaman ellos, tienen que ser validados por ambas partes, empresa y trabajador, no valen apuntes, digamos, unilaterales. Debe ser consistente en el tiempo, accesible por todas las partes y garantizar el derecho a la intimidad y protección de datos, ¿vale? Esto es lo que pone este primer punto, que es la obligación de disponer de un registro de jornada a todas las empresas, objetivo, fiable, accesible y que garantice el derecho a la intimidad, con lo cual hay que pedir los datos mínimos del empleado y no vale pues pedirse pues toda la información para reflejar este control horario, ¿vale? ¿Cuál es el segundo punto? También esboza estos puntos donde dice cuál es el mínimo contenido de este registro de jornada. ¿Qué es un registro de jornada para que sea considerado como tal? Pues primero identificar claramente a la persona que ficha, que registra la jornada, no valen ambigüedades. Hay que establecer y especificar cuál es el régimen de su jornada, tiempo completo, parcial, el horario. Hay que registrar minuto, minuto, perdón, de inicio y final y las pausas. La jornada, si es diaria, la jornada tiene que especificar si es presencial o a distancia. Se tiene que identificar claramente cuáles son las horas ordinarias de la jornada habitual y cuáles son las extras o complementarias para ver qué se hace con ellas. Y también se tiene que identificar tiempos de espera, disposición de la empresa, desconexiones, etcétera. Debe haber totalizadores diarios y mensuales como mínimo de esta información y obviamente la trazabilidad e identificación, perdón, en operaciones sobre registros. Esto significa que, hombre, pues todos nos podemos equivocar, todo el mundo pues puede hacer un fichaje incorrecto, pueden haber cambios en el registro de los fichajes de entrada y salida, pero debe quedar trazado completamente quién lo hace y validado por ambas partes para que no haya pues males entendidos o asignaciones de horarios unilaterales. Con lo cual, obligación y contenido mínimo del sistema que tengáis del registro de la jornada, y obviamente esa GHR pues lo cumple. ¿Okay? Más puntos que esboza la ley, importante, las reglas claras, digamos, de cómo funciona este registro, es obligatorio. Tengo los puntos del registro y cuáles son las reglas, ¿vale? Pues las reglas que debe cumplir este software que tengáis, este programa, es que los asientos de registro de jornada deben ser o practicarse de forma libre, personal, directa e inmediata al comenzar y finalizar. Es el empleado que de forma libre, personal, directa e inmediata debe fichar entrada y salida, con lo cual aquí un papel, la punta donde trabajaste, las horas y tal, y las introducimos, pues ya no va a ser, digamos, validado porque no es una forma libre, personal, directa e inmediata de registrar inicio y finalizo con el descanso de la parada del mediodía. Con lo cual, esta es una regla clara y si no se cumple, pues no tienes un control de horario adecuado, ¿vale?
Las modificaciones sobre los registros deben ser autorizados por la empresa y el trabajador. El sistema debe trazar quién modifica qué, quién aprueba qué. La empresa garantiza que los asientos se realizan libremente, los registros de jornada, con lo cual el empleado dispondrá de una solución móvil o de una tableta o de un fichaje por pantalla, por tarjeta, lo que sea, pero que debe ser de forma libre. Este sistema de fichaje, el que sea, debe estar accesible por la empresa a los empleados y que no se ubique en acciones en zonas públicas. De alguna forma está protegiendo que pues, el fichaje pueda ser, digamos, restringido y digamos, seguro por parte del empleado. Y en caso de que hubiesen incidencias técnicas, sistemas cloud, me falla internet, falla la luz, hay problemas para el fichaje, esto puede pasar siempre y cuando sea una cosa temporal, excepcional y que luego a posteriori se registre la jornada en soporte digital. De alguna forma está diciendo que, oye, puede haber problemas técnicos, ok, en ese momento de forma temporal, excepcional, un día, 2 días, se puede registrar quizá en papel, pero cuando el sistema vuelva a estar funcionando, se da al empleado por cuenta de él que registre en soporte digital cuál fue realmente el horario que hice esos días que hubo un parón para luego pues, hacer la validación, digamos, correspondiente por parte de la empresa, ¿vale? Para evitar de que con falsas apagadas del sistema, pues alguien introduzca sistemas de registro no validados por el empleado, ¿vale? Con lo cual, estas reglas claras de trabajo y de registro de jornada, ¿vale? Con lo cual, el cuarto punto dice, oye, requisitos técnicos, pues oye, cualquier sistema mientras cumpla el punto 1, 2 y 3, ¿vale? Lo que hemos visto, podéis adquirir cualquier solución, pero debe cumplir el punto 1, 2 y 3 y si la solución que adquirís pues no es una solución de un fabricante contrastado, probada, validado y tiene sistemas alternativos, la empresa deberá tener un justificante por digamos, un departamento técnico externo a la empresa, una auditoría que defina o valide que aunque tenga un control con tarjeta, un registro en papel por aquí, una comunicación por allá, esto cumple los requisitos de los puntos 1, 2 y 3. Si no, no sería un sistema válido para el control de horario. Con lo cual, si os comparto esta información y luego podéis revisar si realmente cumplís esta parte de aquí, si se cumple lo que tengáis estos puntos de registro real de la jornada, estas reglas de procedimiento se cumplen en vuestro sistema, si es así, puede ser un sistema válido, si no lo es y no tenéis una certificación externa competente que lo valide, pues no tendríais quizá un sistema hoy que os sirva para el control horario, con lo cual es quizá el momento ya de buscar una solución, digamos, probada, contrastada, que os ayude a cumplir realmente los puntos 1, 2 y 3 del registro de jornada, ¿vale? ¿Qué más puntos debe cumplir la solución? El derecho de acceso, consulta y copia del registro de jornada, ¿vale? En resumen, perdón, aquí está diciendo que tanto las empresas, los trabajadores como la empresa, como la representación legal de los empleados o la inspección, tiene que tener acceso al registro de forma inmediata y trazable, legible y compatible con formatos actuales. De alguna forma está diciendo ok, tú tienes un sistema, pero no vale decir que está la información encriptada, que yo, empresa, para dar información del registro tengo que pedir autorización a un sistema técnico que me desencripte la información. Esto no vale, no va a colar, sino que tienes que tener la información en un sistema, repito, accesible en cualquier momento e inmediata, de forma inmediata, en el día, en el momento, en el acceso rápido, tanto para el empleado para ver sus registros, para la empresa, obviamente, para validar, de los representantes legales de los trabajadores y la inspección de trabajo, porque si son inspecciones, digamos, con poco tiempo que te avisan, pues no vale decir, oye, que tengo un sistema encriptado, no leíble, no compatible, no. O te envío la información en chino y saca la información como sea. No, el sistema tiene que ser tratable, legible y compatible con formatos ofimáticos de uso generalizado, con lo cual tratable, manejable, para ver realmente si la suma de horas excede o no excede las habituales que se hacen con los empleados. Con lo cual, repetimos, soluciones de fabricantes de software como la nuestra, que sí que te garantiza el acceso de forma inmediata, trazable y con información pues, leíble en cualquier momento. Con lo cual, esto también debe ser considerado cuando adoptéis alguna solución para cumplir con el protocolo de control horario. Punto 6. También pone que, obviamente, la empresa deberá registrar y protocolarizar en un documento, deberá explicar el detalle de cómo trabajará el registro de la jornada,
cómo se quedan registrados los fichajes y también como la ley entiende que esto no, digamos, se aplica de hoy para mañana, sino que quizá hay un periodo, digamos, de implementación, de formación a los empleados para el uso real y veraz de la solución, pues la empresa deberá hacer un protocolo, un documento que describa cómo funciona el registro horario, cada cuándo, digamos, se registran, se validan los fichajes de los empleados, si por lo menos una vez al mes se revisan y se validan si hay horas extras o no, porque deben ser pagadas o acumuladas en bolsas de horas si hay horas ese mes, con lo cual todo este detalle de cómo trabajar, cómo proceder y cómo la empresa y el empleado van a registrar y saber realmente el control horario debe estar documentado, protocolarizado, como pone aquí, y formado los empleados. Y el tiempo de formación a los empleados considera tiempo de empresa, de trabajo, con lo cual tampoco vale venir el domingo por la mañana, el sábado por la tarde o te quedas por la noche a aprender cómo funciona el sistema, sino que deberá de alguna forma pues formar a los empleados para que efectivamente cumplan con el registro de jornada. Porque aunque también es obligación de la empresa, también lo es para el empleado de registrar efectivamente, según marca la directriz de la empresa, las horas de trabajo efectivo para su trabajo, con lo cual es digamos, una obligación por ambas partes. Pero bueno, importante este punto también de tener dibujado pues cada cuánto se validan, cómo funciona el sistema y que de alguna forma se valide cada cierto tiempo de que funciona correctamente para que a petición de la representación de los trabajadores o de una inspección se vea que la empresa lo ha documentado, ha formado a los empleados y todo el mundo pues está trabajando y cumpliendo con la normativa de forma adecuada. ¿Ok? En caso, estos puntos también son menos importantes. Subcontratas quien tiene la obligación también de garantizar todo esto y en caso puntual de relaciones laborales especiales, pues también cómo deben ficharse, ¿vale? Entonces, entendemos que estos retos son los que están aquí ya, como ponía la ponencia, ya están, digamos, para que las empresas adopten, digamos, una solución profesional, efectiva del control horario, utilicéis un software especializado como el que vamos a ver de SAG HR, que los datos sean claros, el registro sea online, digital, personal, intransferible. Si hubiese horas a abonar en la nómina, que figuren en la nómina como las 5 horas extras que no se han acumulado a la bolsa, no, sino que se pagan, pues que figuren también en la nómina como preceptivo y que obviamente pues se ha adoptado la normativa española y europea en cuanto a tratamiento de datos, ¿vale? Y recordad que también digamos, se detallan importantes sanciones en caso de que pues, la solución tenga pues, huecos, no cumpla la normativa, se vea que los registros son manipulados, no hay registro que nos manipula y si de alguna forma pues la inspección ve que son registros casi impuestos o manipulados por parte de la empresa, pues puede dar a entender de que se está, digamos, forzando los fichajes y no, digamos, mostrando la jornada real. Con lo cual, una buena oportunidad en este momento para mejorar la gestión de las personas, ya que estas soluciones que veremos no solamente permiten el registro horario, sino que también facilitan pues, la digitalización de las vacaciones, los permisos, las autorizaciones, el calendario, compartir información documental, publicar las nóminas, el corcho digital o el típico corcho donde se encuentra la información de las empresas, pues también compartirlo con los empleados y sería un punto importante para mejorar esta gestión con las personas y obviamente pues anticiparse, no esperar al último momento e intentar pensar de forma seria en una solución de control horario como lo que vamos a ver aquí para pues cumplir con la normativa, ¿vale? Punto 1 visto, los retos principales que esboza la ley. Repito que os podemos compartir esta información y esto lo podéis buscar también en la web, está publicado y esto es lo que debéis de cumplir con vuestra solución del registro horario y que sepáis que la solución que vamos a ver que es SAG HR en primera instancia es una solución integral de SAG como fabricante a nivel mundial, es una solución que estamos comercializando en España y en el resto del mundo, adaptada obviamente a la normativa en España. La solución integral no es solo control horario, pero cumple control horario, calendario, vacaciones, peticiones, registro, pero también es una solución integral de recursos humanos en la nube y te permite, si quieres, más adelante adquirir nuevos módulos de formación, selección de personal, evaluación del rendimiento, gastos, turnos y se puede configurar una suite, digamos, de gestión personal completa, ¿vale? Es una solución flexible, sin ningún tipo de penalización por cancelación, suscripción mensual, facturación mensual, pagas cada mes por los empleados de alta que tienes, con lo cual tampoco tienes compromisos anuales, pagas por mes, te comprometes por mes, te suscribes por mes y el sistema automáticamente cada mes te cotiza por empleado, no hay inversión de puesta en marcha en la solución de SAGE, hacemos la formación, el onboarding, la carga de empleados incluido,
digamos, en la carga inicial de la solución, una solución en la nube, con lo cual siempre está al día, siempre actualizado y disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, aplicaciones en la pantalla web, en el móvil también incluidas sin coste añadido y obviamente siempre al día. Y cuando hay, por ejemplo, versiones nuevas que añadimos nuevas funcionalidades, el sistema se actualiza solo pues el fin de semana y siempre estás trabajando con la última versión de nuestra solución. Con lo cual, ninguna preocupación, digamos, para mantenerla actualizada y la mínima inversión que es pago por mes de los empleados que cotizas, que tienes, con la puesta en marcha y la formación incluida. Ok, hasta aquí. Si hay más preguntas o una sugerencia, las podéis escribir en la plataforma y luego mi compañera me las van haciendo llegar. Las podemos contestar en directo, si no, pues os enviaremos la información resumen con las preguntas que veáis, ¿vale? Venga, sin más dilación, si muestro la solución, esta sería una pantalla principal genérica de SAP HR. Recordad que yo estoy haciendo la presentación con visión de administrador, ya tengo la sesión completa con todos los datos y obviamente en el momento que se implanta esta solución, también en la formación inicial con vosotros, acordamos cuáles son los permisos, cuáles son los roles de accesos y cada empleado ve pues solamente su información, el manager ve su equipo y el responsable de recursos humanos lo ve todo y en función de los módulos que tengas contratados pues verás más o menos información, ¿vale? Con lo cual aquí yo tengo una presentación completa que ir esbozando pues en cada momento, ¿vale? Si os parece, empezamos un poco por el principio. Teníamos que identificar la persona que se conecta. Aquí, en principio, pues habrá una URL propia de vuestra empresa, el logo principal y siempre el acceso principal del empleado que tenga que fichar por pantalla o por móvil u otros dispositivos que tengáis si se pueden enlazar. Pues es por un correo, una contraseña única. Disponemos del doble factor de autentificación para asegurar que esa persona es quien dice que es. Y obviamente datos, digamos, en la Unión Europea, RGPD cumplida, certificados habidos y por haber y encriptación segura. Con lo cual, primer punto importante, me logo yo y ese empleado que se loga está correctamente identificado. El sistema cada cierto tiempo le pregunta, dime qué eres tú y obviamente se loga, accede a la solución tanto por pantalla como por móvil y lo tenemos identificado de forma correcta, ¿vale? Siguiente punto, que sepáis que también nos cargamos, digamos, todo el organigrama de la empresa. Aquí cargaríamos los empleados y se pone la foto, se ve muy claramente quiénes son los empleados. Podemos dibujar aquí y crear el organigrama de la empresa, que aparte del, digamos, del dibujo, digamos, para ver quién depende de quién, esto nos da ya un primer nivel, digamos, de dependencia, que es el supervisor directo, que podré utilizarlo o no para aprobar vacaciones, aprobar calendarios o lo que sea. Con lo cual, creamos el organigrama, tenemos el supervisor directo, los empleados nuevos siempre de una forma fácil se añaden en el nivel que corresponda, también creamos equipos con vosotros, a cada equipo diseñamos, especificamos quiénes son los responsables y también los empleados pues los vamos añadiendo por equipo, con lo cual en cualquier momento tengo siempre un supervisor directo, un jefe de equipo, un administrador de recursos humanos, que son niveles de, digamos, de organización que podré utilizar para aprobar vacaciones o controles horarios según me convenga y según sea vuestra necesidad, ¿vale? Con lo cual, que sepáis que también pues cargamos la empresa. Información importante para identificar al empleado. Cuando uno se va pues a mi perfil, tendremos lo que decía la ley, que identificamos, por ejemplo, el puesto donde está, desde cuándo está en el puesto de trabajo, el día en que empezó, los tipos de contratos que tiene el empleado, si tiene distintos tipos de contrato con tiempo completo, tiempo parcial, becario, que quede anotado el tiempo que está en la empresa, quién es su supervisor directo y también qué ubicación, grupos de festivos y calendarios, horarios que tiene ese empleado. Con lo cual, sí que podemos controlar, digamos, efectivamente, pues qué tipo de contrato tiene el empleado y cuál es su horario predeterminado. Otro punto importante que nos dice la ley es que establezcamos cuáles son las jornadas de trabajo, ¿vale? Porque no vale decir que trabajo 8 horas, sino cuáles son las 8 horas teóricas que trabajo cada día para comparar con los fichajes reales, ¿vale? Por tanto, determino que estoy a tiempo completo y no tiempo parcial y luego nos vamos aquí en las configuraciones y lo que hacemos es definir cuáles son las típicas jornadas teóricas de trabajo que están en la empresa. Tengo los tipos de contrato, tengo cuántos empleados tengo un tipo de contrato y aquí tengo una pantalla para definir libremente, cuanto sean necesarias, jornadas teóricas de trabajo, ¿vale? Ejemplos, lo más habitual, pues aquí tendría una jornada de 8 horas al día, de lunes a viernes, se trabaja de 9 a 6, una hora de descanso teórica y esto sería una plantilla
teórica que la puedo asignar a tantos empleados como quiera, en las fechas que quiera. En verano puedo cambiar la jornada intensiva, por ejemplo, y en octubre vuelvo a la jornada esta habitual, con lo cual ya tengo una forma para identificar que ese empleado teóricamente esos días son los que trabaja y esas son las horas habituales que tiene que hacer. Plantilla 1, plantilla 2 sería pues igual, pero se trabajan 8,30 8 horas y media, viernes solamente jornada intensiva, suma 40 horas, o bien también puedo definir plantillas que la semana 1 se trabaja desde las 6, la semana 2 desde las 9, la semana 3, 4, 5, 6 de forma distinta, como un correturnos, y una vez defino estas plantillas teóricas, ya tengo la información de que ese empleado existe, es un tiempo completo, tiene un contrato indefinido y su plantilla de trabajo habitual, digamos, los días que correspondan según la tenga asignada, pues es la jornada que está aquí. Con lo cual cumplimos con la normativa para identificar claramente dónde están los empleados asignados. ¿Ok? Otro punto importante que configuramos son los calendarios. Inicialmente, pues nos sentamos con vosotros y cargamos los calendarios de festivos. Importamos los festivos nacionales y de las comunidades que corresponda aquí en España. Y esto ya tenemos una carga inicial de festivos para los 2 años siguientes. Luego se cargan cada 2 años los correspondientes. Y también añadimos festivos propios de cada comunidad, de cada localidad, perdón, en función de los grupos de empleados, ¿vale? La idea es que consignéis los festivos locales propios, que quizá pueden cambiar cada año si caen en domingo, se mueven al lunes, y definamos grupos de empleados que, por estar en una población distinta, quizá tienen festivos locales propios, con lo cual todo el mundo tiene festivos nacionales, todo el mundo tiene festivos de la comunidad, por ejemplo, y luego organizo los empleados por grupos de festivos locales, los doy de alta, los defino en el sistema y ya tendría un calendario, digamos, perpetuo de cuáles son los festivos de cada empleado en cada momento. ¿Okay? Entonces, esta información es la que se vuelca en el calendario de forma automatizada. Si me voy aquí a octubre, que tengo un poco más de enjundia, pues vería el calendario de los empleados. Esto es una visión completa. Yo soy aquí el administrador y puedo ver todos los empleados por equipos de trabajo que tenga. Puedo filtrar por equipos, por ubicaciones de la empresa. Puedo definir que el email de acceso sea solamente mi calendario o el manager vea su equipo. O bien siendo yo un empleado normal, veo el de mi equipo para ver las vacaciones de mis compañeros y ya no pedirlas si me solapo, por ejemplo. Y de esta forma tendría pues una visión clara del calendario de los empleados, los festivos que tenga. Aquí, por ejemplo, el 12 de octubre lo moví el día 13 o aquí se mantiene el día que fuese domingo. Con lo cual ya tengo una visión completa de los calendarios. También tenemos la petición de vacaciones y tipologías de ausencias. Entonces aquí lo importante es sentarse con el cliente y ayudarle a cargar lo que sería una batería de tipologías de ausencia en función de su convenio o su idiosincrasia de la empresa, ¿vale? Vacaciones, enfermedades, permisos por traslado, lo que sea necesario. Aquí tenemos una batería muy amplia de tipologías de ausencia, horas de libre posición, festivos recuperables, lo que sea. Y básicamente aquí la idea es, obviamente, pues definir y configurar las tipologías de ausencia, los permisos que se pueden pedir los empleados. La configuración es muy amplia, intentamos cubrir todas las posibilidades que haya en los convenios nacionales y por efecto, por ejemplo, las vacaciones puedes asignar si son 20, 22 días, si se empieza obviamente pues el 1 de enero, son anuales, si entra de año calcula los días que corresponda, perdón. Se puede configurar que si las vacaciones no disfrutadas sirvan para el año siguiente máximo 3 meses. En fin, tenemos una configuración muy amplia, perdón, para definir cada tipología de ausencia, cómo debe comportarse, si sea obligatorio o no, pues añadir pues, un comentario, un documento adjunto, en fin. Definimos las tipologías de ausencia, los motivos por los cuales un empleado puede pedirse no venir a trabajar y como siempre también elegimos a qué empleados les afecta esta tipología, ya sea pues por equipo, por convenio, por puesto, por contrato y de esta forma podemos consignar a cada grupo de empleados su lista, si la viera, particular de motivos de ausencia, ¿vale? También configuramos, y es importante, quién las tiene que validar, que puede ser el jefe de equipo, el responsable directo del organigrama, una persona en concreto, y se establecen los niveles de jerarquía para que cuando un empleado la pida, quién la tiene que aprobar, y obviamente también sí hay que pedirla pues 15 días antes o un mes antes de cuando la fecha se produzca, mínimo 5 días u horas,
en función de cómo queráis, dibujamos una política de ausencias y una política de validaciones de ausencias acorde a vuestras necesidades. Con lo cual, aquí los empleados se puede establecer quién valida las peticiones de ausencia, el administrador, el supervisor directo del organigrama, el responsable de equipo, una persona en concreto, y obviamente nos ajustamos en cada momento. Siguiente punto, obviamente hay que tener la jornada teórica convenientemente establecida. Esto sería calendario de laborables y festivos, y cuando ese empleado se pide unas ausencias es tan sencillo como en pantalla móvil me sale la lista de los permisos que yo puedo pedirme, y si son por días o por horas, pues aquí tendría horas disponibles, días disponibles, me pido un día, un rango de días, unas horas en concreto, pongo un comentario si es obligatorio y lanzo esta petición de ausencia. Se queda como en pendiente, digamos, hasta que un supervisor la valida, la autoriza, ya sea por pantalla, por móvil, porque eso es indistinto, la autorización es rápida, y cuando está autorizada, obviamente el calendario siempre va a reflejar que esta semana estoy de vacaciones, aquí esta persona tenía un traslado, aquí tenía un permiso de fuerza mayor, o bien había una formación de empresa interna, y tenemos siempre la jornada teórica completamente establecida. Días laborales, festivos, mi horario de 9 a 6 y si he pedido unas vacaciones o no, pues si están autorizadas o no, con lo cual yo sé claramente qué días son laborables y qué días, perdón, no lo son. ¿Vale? También cuando pasamos ahora ya al siguiente punto, que es el fichaje, porque esto es lo que sería el establecimiento de la jornada teórica, la jornada real son los fichajes de los empleados. Disponemos de varios sistemas de fichaje. Punto 1 podría ser aquí en pantalla lo que llamamos el clock-in, clock-out, que es arranco y paro. Voy a simular que estoy parando aquí, a tomarme un café o mediodía. Por tanto, una forma sería, uno, arranco y paro cuando me siento a trabajar cada mañana pues, con el ordenador. Punto 2, también con el móvil. El móvil tiene lo mismo, es la misma aplicación donde el empleado puede fichar entrada y salida. A veces incluso entrando a Siri con la voz con el iPhone, pues se puede poner registro entrada y salida tocando la pantalla y registro entrada y salida de forma efectiva de trabajo. Tercer sistema también es, depende del caso, a veces hay clientes que tienen sistemas de tarjeta, huella, biometría, que esto está un poco en desuso por temas de datos personales, pero que sepáis que si tenéis sistemas externos de fichajes ya que registran el acceso, pues también se pueden validar si son compatibles con SAGHR, y con el conector que tenemos, pues cargar lo que serían los fichajes que se registren pues, por sistemas físicos de lectura y tarjeta. ¿Vale? También podemos definir o podéis definir unas zonas de geolocalización para obligar o no a los empleados a fichar en el centro de trabajo. Si es obligatorio fichar, pues si no están en el centro no van a fichar. Si es opcional, porque es quizá un precio más comercial y tiene unas zonas opcionales de fichaje geolocalizadas, pues si fichan las zonas geolocalizadas en la oficina 1, en el centro 2, queda registrado. Si ficha fuera, pues queda registrado que ficha fuera. Y si ficha por pantalla, pues también se ve el sistema que los fichajes no son, por móvil, sino que son digamos, por pantalla de ordenador. Con lo cual pues, tenemos distintas formas también que sepáis de registrar efectivamente lo que serían los fichajes de los empleados, que es lo que pide la normativa. ¿Okay? Todos estos fichajes, lo que hace el sistema es vehicularlos a lo que sería el registro del control horario. Tenemos el calendario, tenemos festivos, tenemos las horas teóricas, tenemos los fichajes. Esto lo recoge el sistema automáticamente y lo vuelca en una pantalla similar a la que vais a ver aquí ahora. ¿Vale? Esta parrilla de datos que tú veis aquí se puede configurar para que sea una visión semanal, quincenal, mensual. Inicialmente el empleado ve su control horario. Si soy un manager o responsable, puedo ver mis empleados, con lo cual no solamente valido y compruebo mi control, sino que puedo visualizar el control horario de los empleados que tengo a mi cargo. Igual que si soy un manager, pues puedo aprobar vacaciones de mi equipo. Aquí podéis ver toda la información completa de este empleado, la semana que estoy, si fuese por quincenas, pues la quincena que me muevo, las horas que tengo por contrato, las horas reales que tengo que estoy fichando en cada momento. El tiempo registrado, este zigzag que tú veis aquí son pues entrada, salida, entrada, salida. Aquí hay dos paradas, aquí hay una parada. El sistema también te permite establecer estos típicos redondeos de 5, 10, 15 minutos antes de la hora teórica, se cuentan como la hora, porque la gente no ficha exactamente a las 8, sino que hay un margen de tolerancia y el sistema lo considera fichaje dentro de la hora que toca, con lo cual aquí, por ejemplo, pues va cerrando los redondeos en función de lo que estén parametrizados. Tenemos también un cierre posible
automático al cabo de 8 horas desde el primer fichaje, quitando los descansos para evitar olvidos. Y al final el sistema, con este registro, digamos, de las horas, lo que te hace es pues el total de inicio, el final, las horas de tiempo de descanso sumado, las horas que has trabajado, las que tenías por contrato, esas horas que hemos definido antes en la plantilla están aquí, y la posible diferencia de las horas que tengas en cada momento. Esto queda trazado. El empleado podrá o no visualizar, modificar, validar, si tiene permiso para ello, en pantalla o móvil su control horario. Si se hace una modificación del registro que inicialmente se hizo por pantalla, por móvil, por parte del empleado, queda registrado, ¿vale? Y obviamente queda trazado quién modifica, quién valida los controles horarios. Con lo cual aquí, de forma, digamos, efectiva, vamos registrando el control. Que sepáis que si un día hay unas vacaciones, es un festivo, obviamente aquí no saldrán las horas. En este caso, pues esta semana no corresponde. Si fichase un fin de semana porque viene a trabajar, aunque no debería, quedará registrado como horas fuera de la jornada habitual para que le deis el tratamiento correspondiente, si se pagan más o se pagan menos por ser horas fuera del horario habitual. Y si al final de la semana, quincena o mes, depende de lo que tengáis configurado, el sistema registra horas fuera de las 8 que tenía establecidas, ¿vale? Se entiende que son diferencias horarias que hay que validar y definir y decidir por parte de la empresa si se pagan las horas extras, una parte sí, una parte no, y la que no se paga o toda no se paga se acumula a una bolsa de horas para permisos de disfrute, para que ese empleado tal día, si tiene pues un tema personal, una representación en el colegio del niño, pues pueda consumir esas horas a cuenta de las que hizo de forma extraordinaria, y el sistema va registrando y trazando la jornada real y teórica, ¿vale? Que sepáis también que es posible utilizar el mecanismo de envío-autorización, que es lo que veis aquí en la pantalla. Si por ese protocolo de la empresa dice, pues, oye, empleados, tenéis que fichar, pues fichamos, y una vez cada 15 días, cada mes, máximo, porque si hay que pagar horas es mensual, los empleados deben validar su control horario, pantalla móvil, darlo por bueno. Los empleados tienen la obligación de fichar bien y no engañar, digamos, a la empresa, y enviar aquí un control horario quincenal, mensual, repito, semanal, validado por él. Si hay horas extraordinarias, se entiende que son buenas por parte del empleado, por tanto tiene que validar y enviar el control horario. Esta validación, al igual que pues una petición de vacaciones la envías a un manager para que se apruebe o no, pues también llega al responsable de control horario para que revise y valide que si realmente he hecho las horas que correspondía, 8 horas contratadas, 8 de trabajo, con los ajustes de las tolerancias, con los descansos habituales, pues ok, se da por bueno y ya está. Yo, empleado, envío un fichaje, se aprueba por la empresa, protocolo cada 15 días, hoy paz y mañana gloria, pues todo correctamente, pero si realmente ese control horario que envía el empleado hay horas fuera de lo habitual, más de las 8 horas que tocan cada día, pues aquí en el panel, digamos, de registro y seguimiento de tareas, vería pues que alguien está enviando un control horario con el asterisco. Por tanto, esto significa, ojo, validador, empresa, que en el control horario que se está enviando un empleado del mes, la quincena, pues excede las horas teóricas que había. Con lo cual aquí pues yo puedo ver exactamente qué es lo que se me está pendiente de validar por parte del empleado que corresponda, si había pues permisos. Aquí, por ejemplo, trabajo 7 horas, le falta un rato, pero tener un permiso de 1 hora es correcto. Aquí veo que el empleado, después de fichar, quizá por olvido, por lo que fuera, lo ha manipulado desde el móvil, por ejemplo, con lo cual es una modificación que el empleado ha hecho, no es de la empresa, no es por parte de la empresa, es el empleado que ha modificado las horas, las da por buenas, las envía a validar, y soy yo, empresa, siendo el protocolo que decíamos antes, pues cada 15 días, cada mes, pues valido o rechazo. Si rechazo porque no estoy de acuerdo que hubiesen horas fuera de lo conveniente, esto vuelve al empleado, queda trazado, es muy importante, yo envío, la empresa rechaza, se corrige y se aprueba, porque en caso de inspecciones, litigios, situaciones varias, es importante tener trazado quién envía qué. Y así nadie puede decir que hay pues manipulaciones unilaterales por parte de la empresa, sino que realmente pues se envía un control, se valida, no se valida, se aprueba, y este ciclo, digamos, semanal, quincenal o mensual, pues da consistencia al sistema y tenéis la seguridad de que, digamos, no habrá que pagar nada. Porque si los empleados, que es lo que se entiende de la ley,
envían controles horarios que hay días que exceden las 8 horas y nadie dice nada, alguien puede entender que sean por buenas, no están pagadas como las extras en la nómina, y esto puede dar problemas, digamos, de justificación de datos por parte de inspección de la empresa. Porque si hay un envío de un empleado y nadie dice nada, pasa un tiempo, según el protocolo que tengas, se entenderá como bueno, y si no está contrastado con un pago de horas en la nómina o una bolsa de horas pendiente de disfrutar, pues se entenderá que hay un uso, digamos, indebido o no se cumplen las reglas del control horario como correspondía. ¿Ok? Dudas, preguntas hasta aquí, pues me paráis o las vais por el sistema, si no vamos avanzando. ¿Okay? Más información. Cuando está el control horario aquí, pues obviamente esto registra semana a semana, mes a mes, se aprueba, se autoriza y el sistema queda correctamente establecido. ¿Vale? Aquí en el panel de entrada, los empleados en pantalla, formato grande, el formato grande en pantalla es más leíble, quizá en el móvil es un poco más justo, pero siempre tendré el resumen de las tareas que tenga pendientes como empleado. Si soy un manager, habitualmente tendré tareas como aprobación de vacaciones o revisión de controles horarios, revisar un documento. Si soy un empleado normal, base, en principio no tendré muchas tareas, solo esperar a que me aprueben unas vacaciones, pero que sepáis que el sistema va trazando la actividad de tickets, de peticiones pendientes de hacer por parte de quien corresponda. Tengo el control, tengo aquí el registro de fichaje, tengo mi resumen de vacaciones, ausencias y permisos disfrutados pendientes por haber. Tengo una visión rápida de las próximas ausencias que aplican a mi equipo y tengo más información que obviamente si tuviese más módulos de la aplicación pues podría ver digamos, el home de la aplicación en el dashboard inicial. Pero en principio para el control horario básicamente tendremos el reloj, el resumen de mis tareas, el calendario propio mío de empleado para ver las siguientes ausencias que tengo y aquí un registro de lo que serían las tareas pendientes de desarrollo. ¿Vale? En el calendario recordar que podréis ver tanto el empleado, el del equipo, me puedo mover por las semanas, por los meses que corresponda, siempre tendré la trazabilidad de los cambios habidos y por haber, siempre tendré la información de los permisos que han aprobado en cada momento. También disponemos de un tablón de anuncios, un corcho digital para publicar, compartir con empleados información más estática de la empresa. Todo esto encaminado a que la aplicación en el móvil no la vean solo como un registro de fichajes, sino que puede ver la nómina, puede ver comunicaciones, puede pedir vacaciones. Si soy un manager, puedo ver el equipo, cómo está distribuido sin acceder a la pantalla. Me comparten información propia de la empresa para compartir información, digamos, de trabajo de la empresa. También tendremos la gestión documental. Tendréis la gestión documental para publicar, compartir pues, las nóminas con los empleados, documentos que queráis compartir de relevancia, como por ejemplo normativas laborales, especificaciones de un cambio laboral en un puesto de trabajo. Cuando compartes un documento, lo puedes poner en copia al empleado, obviamente, o grupo de empleados, al supervisor, al manager, eliges los empleados, añades una fecha límite para que ese empleado reciba un pop-up en el móvil, un mensaje, recuerda ver el documento, leerlo, entenderlo, probarlo, y de esta forma tenemos un sistema de interacción y compartición de información un poco más profesional que quizá envíos por correo que se pierde la trazabilidad, con lo cual todo esto aquí pues también estará incluido. Y obviamente en el módulo de informes tendremos información de la plantilla que tengo, toda la plantilla de empleados, los movimientos de plantilla que tenga en el tiempo, empleados de alta, empleados de baja, toda la información exportable a lo que sería formatos ofimáticos y en particular en el control horario pues tengo los informes de entrada y salida, entre otros informes para cumplir con la normativa, ¿vale? Donde puedo pues buscar una fecha y aquí pues estoy yo para ver desde dónde estoy fichando, desde qué zona de trabajo geolocalizada estoy fichando. Puedo filtrar rápidamente quién ha fichado, quién no ha fichado a la entrada por equipos, por grupos de trabajo, según su hora habitual. La gente se olvida, ficha más tarde. Pues aquí te está diciendo esta información para ir corrigiendo, ir avisando a los empleados de que deben, digamos, mentalizarse de fichar cuando corresponda. Para eso tienen soluciones móvil, tarjeta, pantalla para hacerlo. Pero, en fin, también tendrás información trazable de revisión de quién está pues, cumpliendo con, con el control correcto de las zonas de fichaje cuando empiezan a fichar por la mañana. ¿Vale? Y obviamente también pues, los informes mensuales, controles horarios de inspección para enviar a quien corresponda en lo que sería pues, en las
validaciones con la administración. Aquí tendríamos pues la semana, grupos de controles de horarios, equipos, los empleados que hagan más o menos de 40 horas y en definitiva tendríamos los empleados, las horas que hacen cada día y obviamente si hay diferencias según las horas contratadas y si esas diferencias están enviadas y aprobadas o no por la empresa, con lo cual todavía estamos revisando el tema, no está claro, pero si estuviesen ya validadas, aquí veríamos cuántas de esas posibles horas extraordinarias fuera de la jornada teórica pues se han pagado en nómina o se han compensado para que se puedan recuperar en otros momentos un festivo recuperable del uso de la empresa. Con lo cual, el registro, digamos, semanal, mensual de los empleados, de las horas que han fichado, digamos, los registros o los empleados que están validados ya conforme estamos de acuerdo tanto empleado como empresa y luego, pues, si hubiese horas diferencia de horas, pues, dónde han acabado, si se aprueban o no se aprueban. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Vamos cumpliendo un poco los tiempos. Voy comentando los puntos claves de lo que es el control horario. No sé si mis compañeras ven alguna pregunta importante que contestar. No, creo que no las estoy viendo yo todas, si no las voy a recapitular y enviarlas. Más temas que sepáis también aquí que obviamente pues depende de la configuración se pueden establecer aquí en ausencias pues algunas tipologías específicas como por ejemplo petición de registro de teletrabajo, cambios de horario. Esto lo comento porque para el registro de teletrabajo hay empresas que nos dicen, oye, pues que me lo pida el empleado para saber que ese día no está en la oficina, con lo cual también podemos utilizar el sistema de ausencias para que yo, empleado, haga una petición de teletrabajo tal día, tantas horas, y se me autorice o no se me autorice, con lo cual, si no está autorizada, tienes que fichar y trabajar desde una zona geolocalizada de la empresa. O bien, si la empresa establece que delante de un error de fichajes no sea el empleado que lo ajuste, que podría ser, que no sea el empleado, configuro que no, que sea el empleado que me pida un cambio de una petición de cambios, con lo cual utilizamos la gestión de ausencias para que el empleado notifique, me puedes cambiar este horario, me equivoqué, no fiché bien, lo envía a la empresa, al responsable de tal, y luego el responsable lo anota o modifica en el control. Pero ya hay un acuse de recibo, hay una trazabilidad de que es el empleado que dice, oye, me equivoqué, me olvidé, este fue mi control de horario real, tal día, ¿me lo cambies, por favor? Pum, se envía a la empresa lo cambia y luego nadie puede decir que es un cambio, digamos, unilateral, sino que está todo reflejado, digamos, en las peticiones de ausencias. Con lo cual, aquí también, en función de la idiosincrasia de la empresa, pues establecemos distintas metodologías para que este registro sea efectivo y trazable desde el minuto cero y obviamente pues no haya ningún tipo de dudas al respecto, ¿vale? Con lo cual, si me permitís un poco cambiar aquí para ir finalizando, sí que permitimos registrar horas ordinarias y complementarias. Aquí es cuando alguien identifica que un día hay 4 horas de más y 2 se pagan y 2 se acumulan. El sistema te permite esta trazabilidad y este seguimiento. Disponemos de un montón de informes para hacer el seguimiento real de la jornada, quién entra, quién no entra, el resumen de la semana, exportable a Excel para compartir de forma rápida y directa en formatos leíbles y compartibles con la administración. Y obviamente tenemos todo lo que sería la trazabilidad del mínimo, digamos, de los cambios de la jornada, ¿vale? Para acabar, y también os podemos compartir, si recordáis cuando al inicio hemos visto los puntos clave del control, había un punto que ponía reglas claras para el registro, ¿no? Pues cuando decía, oye, los asientos, los registros deben ser de forma libre, personal, lo garantizamos. Que, perdón, debe haber autorizaciones por la empresa, queda trazado, quién pide qué, quién modifica el registro, pues también lo tenemos. Que los registros sean libres y, digamos, sin coacciones. El sistema lo permite, pantalla web, móvil o tarjetas y se integra. Digamos, en el caso de que hubiese un parón temporal, aunque se registre en papel, luego el sistema te permite que el empleado, pues ponga las horas que ha hecho, con lo cual es el empleado y luego se valide la información, o que el empleado curse una petición tal día por parón del sistema, no pude fichar, estas son mis horas, con lo cual queda registrado también digitalmente de quién pide qué. ¿Vale? En cuanto a los requisitos técnicos, lo cumplimos, datos verificables, registro online. Cuando la ley dice que hay que tener un registro de acceso, consulta y copia de registros, el sistema permite, digamos, que el empleado en el móvil tenga toda la información aprobada por la empresa, con lo cual
nunca va a estar indefenso en cuanto a ver cuál fue mi control horario el mes pasado, lo tendrá toda la información en pantalla o por móvil, y en caso de que el empleado, la representación legal o inspección quiera acceder al sistema, en cuanto defina la ley cómo se accede a este sistema, pues nosotros damos un acceso a la inspección o bien al representante legal del trabajador con un perfil determinado para que vea la información del grupo de empleados que me están pidiendo, y obviamente toda la información está exportable, leíble, trazable en formatos tipo PDF, en Excel, para que realmente sea trazable, con lo cual vamos cumpliendo estos puntos que ponía también la ley, ¿vale? Con lo cual aquí, por último, para acabar, estos son unos pantallazos, digamos, de la app en el móvil. Repito que es una app que se descarga gratuitamente, está incluida en el precio. En el store de los móviles se descarga Android, iOS, te logas y es una app típica como las que usamos siempre en el móvil, y tendría siempre pues el registro de mi control horario, vería las horas del día, cuántas me faltan fichar, vería la entrada y salida del día correspondiente, ya sea un fichaje por pantalla, por móvil o por lectura de tarjeta. Por tanto, yo empleado tendría siempre la realidad de los fichajes que he realizado. Tengo la semana para validar el control. Cuando esté validado lo envío a validar o lo cambio. Editar significa que lo pueda modificar y queda el registro de la modificación del empleado, con lo cual no es de la empresa. Puedo anotar los descansos y también lo que sean las paradas, los comentarios, y esto ya se envía, digamos, a la empresa para el trabajo, ¿vale? Con lo cual aquí también damos cumplimiento a la normativa. Y por último, con la gestión documental que hemos visto, el tablón de anuncios corcho digital que está incluido, pues también cumplimos el hecho de que si esbozáis, dibujáis, protocolizáis el sistema de control de audio que tenéis, que es lo que dice la ley, debe estar, digamos, documentado cómo trabaja el sistema, si se revisa cada 15 días, en caso de que haya horas, pues cómo se trabaja. Todo este protocolo de actuación, la idea es compartirlo quizá en el tablón de anuncios de forma resumida o con un documento que compartas con los empleados en la bienvenida, ¿vale? Con lo cual que lo tengan que firmar, con lo cual, oye, ya te lo leíste, y que sepáis que también en SAGHR esas formaciones internas que hagáis también para control del registro horario quedan registradas en el sistema. Se puede hacer una formación interna online o presencial o no a los empleados, y que quede el registro de que tal día, tal hora, tal empleado pues asistió a la formación del control horario más la documentación que enviamos, con lo cual estamos cumpliendo, digamos, con este protocolo de organización y de documentación del trabajo, ¿vale? Con lo cual, y así, para finalizar, que son los últimos 10 minutos, recordar un uso de un software especializado que te permita cumplir con la legalidad, datos claros, verificables. Si huele a manipulación, la ley puede entender, o la inspección, de que pues no se cumple con la normativa y se están trabajando más o menos horas de las que pone teóricamente la jornada. Esto tiene que quedar muy claro esta parte. El registro debe ser libre por otro empleado. Si un papel pásamelo escrito no valdrá, no porque un papel se modifica, sino que es un registro libre, online, digital, por parte del empleado, y que esté adaptado, digamos, obviamente a la normativa como está SAGHR. Con lo cual, por último, la oportunidad para mejorar, repito, la gestión de las personas. No esperéis, y bueno, SAGHR en principio pues, es una solución. Os proponemos que la tengáis en cuenta, y obviamente esto es una presentación genérica. Os podemos enviar información, resumen de la misma, una aproximación de costes, y si, oye, es que mi caso concreto es que necesito ver con detalle un punto, es que quiero que me escuche alguien y que me entienda cómo trabajamos aquí, pues oye, pues habláis con Salvia, me contactan, hacemos una media hora, 45 minutos one to one con cada persona, y esbozamos un poco más en directo vuestras necesidades y vemos cómo SAGHR pues realmente puede cumplir con vuestro control horario. Por tanto, sin más, por mi parte ya está. Quedan menos de 10 minutos, creo. Ya son casi la 1, quizá haya ganas ya de empezar a comer o ya tomar el descanso. No sé si Joana o mis compañeras tienen las preguntas, si no me las pueden enviar y luego las contestamos. Y si no, pues por mi parte lo dejaríamos aquí. No sé si queréis finalizar, mis compañeras de Salvia, Malena, Sonia, Joana, y bueno, recopilamos la información de los asistentes, la enviamos, y si hay más preguntas en otro momento, pues bien, no dudéis en contactar con Salvia, que estaremos encantados en contactar con vosotros y hacer una sesión expresa para que solucionemos las dudas. Nada más por mi parte.
Me están llegando, Sonia, sí. Disculpar que son... Segundo, voy a ver el... Vale, pues de momento si no hay preguntas, gracias a todo el mundo por su presencia. Espero que os haya podido ayudar un poco a entender cuáles son los retos, cómo SAP HR puede solucionarlos. Oye, y nada, levantar la mano, preguntar, pedir información, que alguien me escuche, que quiere contar mi caso, pues estamos encantados de escuchar vuestra casuística y ver realmente que esa solución te encaja o cualquiera que tengamos.